Muy buenos días, mi nombre es Julián Alvero Arango Gómez, estudiante de octavo semestre de Ingeniería de Software. Esta presentación va especialmente dirigida a mi profesor de Estadística y Probabilidad y hoy les voy a presentar el análisis del caso de estudio sobre el colapso de un edificio y los diferentes factores geotécnicos y sísmicos que pudieron influir en el evento. A lo largo del taller pues vamos a realizar diferentes explicaciones y análisis sobre cálculos estadísticos, representaciones gráficas y análisis comparativos para comprender mejor las condiciones del terreno y el comportamiento sísmico de la zona. Entonces, primero, para contextualizar un poco el caso de estudio y empezar a sacar datos. ¿Por qué la estadística es útil para evaluar y analizar el comportamiento de fenómenos como los sismos? Bueno, primero quiero dejar algo en claro, sobre todo especialmente para mi profesor de estadística, y es que si bien las diapositivas pueden tener algo de texto, intenté resumir lo más posible, lo mejor posible, pues ya que la presentación también actúa en modo de explicar, digamos, como todo el documento de mi análisis y mis respuestas y mis resultados, claramente iba a tener pues mucha información, ¿cierto? Ya que no es un PDF sino una presentación, que es lo que se va a hacer. Más sin embargo, intentar resumir lo mejor posible y que se base mucho también en mi explicación. Entonces, bueno, respondiendo a esta primera pregunta, la estadística es útil porque nos permite analizar los datos que se recopilan de los sismos, como su magnitud, frecuencia o duración. Gracias a eso, se pueden identificar patrones o tendencias que ayuden a entender mejor estos sucesos. ¿Y para qué sirve? Como por ejemplo tomar decisiones muy importantes, decisiones preventivas, como construir en zonas donde hay más riesgo sísmico para proteger a las personas. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo pueden las medidas estadísticas ayudar a determinar las causas y consecuencias de un problema? Bueno, las medidas estadísticas como el promedio, la desviación estándar o la correlación nos ayudan a ver relaciones entre los datos. Por ejemplo, si analizamos cómo cambia la intensidad de los sismos con la profundidad o la ubicación, también podremos encontrar posibles causas, factores que influyen y, como dije anteriormente, poder tomar decisiones importantes para las personas. Entonces esto también ayuda pues a medir el impacto y las consecuencias, como daños y zonas más afectadas. Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿en qué forma un estudio probabilístico sobre un fenómeno puede resultar útil para explicar otros fenómenos similares? Pues bueno, un estudio de este ámbito nos permite estimar la posibilidad de que algo ocurra. Si entendemos la probabilidad de ciertos comportamientos en un fenómeno como los sismos, podemos aplicar ese conocimiento a otros que se comporten de forma parecida, como erupciones volcánicas o deslizamientos. En otras palabras, nos da una base para hacer comparaciones y mejorar las predicciones en situaciones similares. Entonces, estas tres preguntas rodean algo muy parecido, que es que no son solo datos. No son solo datos, no son solo números que se toman, no son solo resultados, sino que a base de todas estas medidas, de todos estos datos, se toman decisiones importantes para las personas. Entonces esto es un claro ejemplo. Bueno, para empezar, el punto primero. El primer punto que trata sobre la utilidad de las medidas estadísticas, en este caso en concreto. Entonces con ella podemos analizar los factores que pueden influir en el colapso del edificio y encontrar relaciones entre las variables. Por ejemplo, la media y la mediana, ¿a qué nos ayudan? A conocer el valor promedio y el más representativo del conjunto de datos, como la resistencia al suelo o la magnitud de los sismos. ¿A qué nos ayuda la desviación estándar? Permite ver qué tan estables o variables son esas mediciones, lo que indica si el terreno era uniforme o tenía zonas más débiles. Además, al usar gráficos e indicadores se pueden comparar los resultados y detectar comportamientos anormales y puntos críticos que pudieron influir en el colapso, y en base a ello, como expliqué anteriormente, tomar unas decisiones. Bueno, el punto 2. Vamos a sacar unos datos, que es lo que nos están pidiendo en el taller. Lo primero sería el promedio. Bueno, el promedio es muy fácil de sacar, simplemente se suman, en este caso, los habitantes por año. Eh,
Sí, la cantidad de habitantes afectados en los últimos años por el colapso del edificio, que son 10.000, 11.500, 12.200, 10.800 y 9.800. Entonces esto se suma y da un total de 54.300 y se divide entre los números de los datos, que en este caso son 5, entonces da un total de 10.860. Luego tenemos la mediana, que es, ordenamos los datos de menor a mayor, y el dato del medio sería 10.800, entonces sería la mediana son 10.800 habitantes. La moda no existe porque no hay valores repetidos y la desviación estándar sí tiene un poquito más de complejidad porque primero pues usamos la media que es 10.860, luego hacemos las diferencias de cuadrados con ella y luego hacemos la suma de los resultados de la suma de los cuadrados que nos da este resultado y luego lo dividimos entre n-1 que así es la fórmula y la muestra el tamaño, la cantidad de datos menos 1 y luego sacamos raíz y nos dio un total de 1.009 habitantes. Listo, sigamos con el punto 3. Ahora vamos a sacar las medidas de la tendencia central y la dispersión de la resistencia a la comprensión del suelo. Volvamos a hacer el mismo procedimiento. Sumamos dichos datos y lo dividimos entre 5, que es el número de datos, y nos da un total de 12,6. Luego la mediana ordenando de menor a mayor, el dato del medio es 12,5. Luego la moda otra vez no existe porque no hay valores repetidos. Luego el rango, que se toma el valor mayor y el mayor y el mínimo y se restan y nos da un total de 3,4. Luego tenemos la variancia y la desviación estándar, que como dije anteriormente se toma, luego voy a hacer la operación con los cuadrados, luego dividimos entre n-1 y luego la raíz y nos da un total de 1,35. Listo. Para el punto 4 realizamos un histograma que muestra la distribución de la resistencia a la comprensión del suelo en 5 puntos del terreno donde se encuentra el edificio. ¿Qué encontramos? Pues que son valores muy diferentes. 12,5, 14,2, 10,8, 11,9 y 13,6. Se observa una variación entre los valores, destacando que el valor máximo es 14,2 y el mínimo es 10,8. Para el punto 5, hicimos un gráfico de dispersión que mostrara la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. El gráfico de dispersión muestra una tendencia general, donde un mayor nivel de profundidad del freático parece estar asociado con una mayor resistencia a la compresión del suelo, aunque la relación no es perfectamente lineal, hay ciertas variaciones, pero es lo que más es la mayor tendencia que nos demuestra el gráfico de dispersión. Para el punto 6, volveremos a tomar medidas estadísticas, pero ahora con la magnitud de los terrenos. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, la suma de la magnitud de los terremotos, que el primero fue de 5,4, luego 4,8, luego 6,2, luego 5,9, luego 4,5. Esto se suma y se divide entre el número de datos y nos da un total de 5,36. Luego la mediana, ordenando de menor a mayor, encontramos que el dato del medio es el terremoto con magnitud de 5,4. Luego para el rango, como dije anteriormente, tomamos la magnitud máxima que fue 6,2 y la restamos por la mínima que fue 4,5. Esto nos da un total de 1,7. Para el punto 7 y final, haremos un análisis sobre la relación entre la magnitud de los terremotos y el número de las réplicas. A simple vista no hay una relación totalmente lineal. Esto nos da, por ejemplo, un ejemplo gráfico de dispersión. Ahí se da una tendencia, pero no es totalmente lineal. Entonces, sí se nota una tendencia parcial, y es que el terremoto de mayor magnitud, 6,2, no fue el que tuvo más réplicas, a pesar de ser el mayor. Tuvo un total de 21, pero sí estuvo entre los más altos. El de magnitud 5,4 tuvo la mayor cantidad de réplicas, 23, lo que sugiere que otras variables como tipo de suelo o profundidad también influyen. Los sismos más débiles generaron menos réplicas, 15 y 17 respectivamente. Si lo llevamos a un análisis de correlación simple, podríamos decir que existe una relación débilmente positiva. Cuando la magnitud aumenta, las réplicas también aumentan, pero no siempre de manera perfecta. Es una tendencia, pero no una seguridad total. Bueno, con esto acaba mi análisis rápido del caso de estudio.
Me despido y muchas gracias por escuchar.